Bienvenidos a Que Viva la Vida a través de Apostolicus 1370 de AM, este programa cada miércoles de 3 a 4 de la tarde aquí en el 1370 de AM, que también nos pueden escuchar en el www.apostolicus.com y acompañándoles pues en este trayecto, tal vez a casa, tal vez en la hora de la comida, tal vez de regreso a sus trabajos, tranquilamente manejando por nuestra bella Guadalajara, que en este momento está más caótica de lo normal, pero siempre igual de bonita. Les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales de Apostólicos, pues para que conozcan todo lo que está pasando en este lado de la programación, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y en YouTube, y también en las redes sociales de la Dimensión Vida de Guadalajara, que como saben está a cargo de este programa, @pastoralvidagdl, y se pueden poner en contacto con nosotros durante este espacio porque pueden interactuar, pueden hacernos preguntas aprovechando hoy invitado que tenemos aquí con nosotros, que los que están en el Facebook Live ya están viendo quién es, de quién se trata. En el WhatsApp ustedes pueden escribirnos 3347-607042, se los voy a repetir, 3347-607042. Hoy tengo el gusto de que me acompañe y presentarles aquí físicamente al doctor Adrián Aguilera. Él es miembro de la Newman Society aquí en Guadalajara, también tiene su casa y a lo mejor nos podrá platicar un poquito de esto que hace, maestro, pero también es miembro de la Dimensión Vida de Guadalajara en la parte sobre todo de formación. Los que ya han tenido la oportunidad de interactuar con él, bueno, pues sabrán todos los talentos con los que el Señor le ha dotado, pero también hoy específicamente un punto muy importante del que queremos hablar y que está en auge un poquito, aunque siento que pasó porque hubo un boom y de repente se volvió a calmar, pero es momento de reflexionarlo, de masticarlo un poquito más y entonces sí darle salida a algo que que habíamos puesto ahí en las redes sociales, es que les íbamos a comentar esta encíclica nueva del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, sin utilizar la IA, precisamente, ¿no? Porque queremos que todo esto sea un poco un comentario, un discernimiento y un análisis desde nuestro pensamiento. Entonces le agradezco mucho, maestro, que esta tarde esté por acá con nosotros, que nos acompañe, que este también es espacio de todos ustedes y de tantas personas pues que están detrás del equipo que también es tan valioso. Y pues buenas tardes. Cintia, buenas tardes a todo el auditorio, que como dices, van conduciendo, están preparando la comida, están comiendo. Pues un saludo a todos y gracias por la amabilidad de su presencia a través de los medios. Claro que sí, gracias por escucharnos, por sintonizarnos y como les digo, nos pueden dejar sus mensajes tanto en el WhatsApp como de este lado en las redes sociales, en el video, maestro. Bueno, haga de cuenta que yo no sé nada de esta encíclica, sí he leído un poco de ella, la verdad es que yo la esperaba muchísimo porque en el día a día pues es algo que se usa comúnmente. Yo trabajo en una empresa de tecnología, entonces es algo que está en constante conversación y que además se utiliza cada vez más, ¿no? Y yo he tenido ciertas dudas, la verdad, de hasta dónde está permitido este uso, porque ciertamente pues no lo estamos usando, al menos en mi caso o los cercanos, temas de guerra, en temas de hackeos, en temas de un poco que se entienden más que están contra la moral, ¿no? En temas como que caigan en delitos, que es más fácil identificarlo. Pero sí, por ejemplo, en una ocasión nos dieron una charla ahí en la empresa que a mí me cuestionó demasiado este tema de la inteligencia artificial, porque nos pasaron un video, digo que al cabo no saben en dónde trabajo, nos pasaron un video donde nos explicaban todos los usos que le podemos dar a la inteligencia artificial para beneficiarnos en el día a día. Entonces era el día de una persona que se levanta tarde, se queda dormido y la Alexa o el robot le indica que tiene junta con su jefe. Le dice, tienes junta y no preparaste. Entonces, muy tranquilamente va y mientras se lava los dientes le pide a la IA que prepare todo el tema, ¿no? Incluso se deja el pantalón de la pijama abajo y solo se cambia la parte de arriba. Y mientras está haciendo como todo este proceso de arreglarse, de levantarse, de desayunar, le dice también, y mándale un emoji de beso a mi mamá, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo me levanté de la charla y me salí porque dije, es que no puede ser que nos estén también transmitiendo esta idea de que incluso para la conversación con las otras personas, para este tema de conectar con mi mamá, utilice algo como la inteligencia para que haga lo que me corresponde hacer a mí de primera persona, para que, no sé, a mí me dio esa idea, yo pueda dormir a lo mejor 30 minutos más, ¿no? Entonces, sí es algo que me chocaba mucho y que agradezco muchísimo al Espíritu Santo y al Papa León que haya
transmitido ya este documento y esta enseñanza. Bueno, quiero empezar con lo que tú decías al comienzo. O sea, quizá el boom y la novedad de la encíclica pasó un poquito, ¿verdad?, a segundo plano. Ahora estamos con otros temas, evidentemente, sí, y que son temas también importantes y que le dan a nuestra vida un toque también así como agradable, ¿no? En este verano, un ambiente de vacaciones, pero también de mundial. Pero conviene, como para nosotros, sobre todo las personas que queremos profundizar y que queremos asimilar algunos criterios para orientar nuestra vida, como pues darnos el espacio de la lectura, de la reflexión, de un asimilamiento ponderado, así tranquilo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Yo personalmente también me resistí como a escribir inmediatamente sobre la encíclica, a entrar, ¿verdad?, a una voz más dentro de la multitud de voces, porque quería leerlo con calma, quería como subrayar, reflexionar, quedarme con algunos puntos. Y ahora me siento en condiciones de hablar de la encíclica, ¿no? Que es una encíclica que creo tiene contenidos que nos van a ayudar durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que para nosotros cristianos, pero no solo para nosotros, son muy orientadores. Yo he escuchado comentarios muy positivos sobre la importancia, la oportunidad de la encíclica, del tema que trata el Papa, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en el fondo, a ver, voy a hacer una comparación y voy a usar una imagen que parece un poco desafortunada, ¿no? Pero hay una idea de una película muy conocida de superhéroes, ¿no?, que se repite continuamente en las distintas versiones, ¿no?, dependiendo del multiverso en donde andemos en estos superhéroes. Uh-huh. O sea, es la idea, ¿verdad?, que casi da inicio a toda la trama de Spider-Man. Cuando muere su tío o su tía, digo, según el multiverso, o sea, la última frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? O sea, digamos, es una frase que todos hemos escuchado, y que, sin embargo, no quiero decir que el Papa, o sea, que esto sea lo que el Papa dice, ¿verdad? Pero creo que es la idea que de alguna manera recorre el documento. O sea, tenemos un montón de poder, ¿no? Tenemos un montón de medios y podría suceder que nos perdamos detrás de todo ese poder. Sí, que como seres humanos vaya incrementándose la técnica y las posibilidades, pero que como seres humanos no crezcamos al mismo ritmo. El crecimiento de nosotros, ¿no?, como personas, como humanidad. Es cierto, o sea, tú planteabas ahorita un panorama, ¿no?, de una empresa de tecnología, y eso es real. O sea, para muchos, ¿verdad?, la interacción, la comunicación, la relación, el trabajo y demás podrían verse facilitados o podrían verse sustituidos, ¿verdad?, lo que nos toca a nosotros por un medio. Pero también a la par, y creo que el Papa nos pone en alerta sobre eso, a la par, por un lado, crecen en la época de las libertades y de donde todos aspiramos a derechos y a tener lo necesario, podrían surgir nuevas formas de dependencia, nuevas esclavitudes, nuevas alienaciones, ¿no? Pero por otro, o sea, este es un panorama que aplica a un ambiente, a un grupo de personas muy específico. O sea, también por otro lado van creciendo las disparidades entre ciertos sectores de la población y otros, y entonces hay un alejamiento, ¿no?, de todas aquellas personas y pueblos enteros que no tienen acceso a todas estas tecnologías. O sea, se crean nuevas formas de ¿cómo se podría decir? No solo de polarización, pero eso, sobre todo de desigualdades a veces hirientes, ¿no? Entonces, o sea, el Papa, porque digamos, los medios han presentado una encíclica del Papa sobre la inteligencia artificial. Bueno, hay que matizar, ¿no?, sobre la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece un documento muy afortunado, como tú dices, ¿verdad?, que nos puede dar mucha luz en nuestros distintos ámbitos, ¿verdad? O sea, claro que hay decisiones a las que nosotros no tenemos acceso. Hay ámbitos, ¿verdad?, que orientan la vida del mundo en donde nosotros nunca vamos a participar, pero a nuestro nivel, nuestros círculos de acción, creo que nos va a ayudar mucho, ¿verdad?, para tomar decisiones y criterios y actitudes humanas, ¿no?, cristianas. Déjeme preguntarle algo, maestro, porque también incluso la fecha en la que se presentó la encíclica pues es significativa, porque no recuerdo los años, creo que son 135 aniversario de la Rerum Novarum, que precisamente fue firmada por el antecesor de nombre del Papa León, el Papa León XIII, y que cambió drásticamente pues el manejo de nuestra sociedad, ¿no? Inaugura, me parece, la doctrina social de la Iglesia, que justamente lo que hace es meterse en los temas sociales que están aconteciendo en el mundo para cuidar a nosotros, a los cristianos, a sus hijos,
de la Iglesia, y se compara mucho entonces a esta misma, digamos, parteaguas que hacen ambas encíclicas. ¿Usted ve que esta encíclica también tenga ese peso, digamos, que en su momento tuvo la Rerum Novarum para el tiempo de la Revolución Industrial? Bueno, eso lo dirá la historia, ¿verdad? Es muy pronto como para hacer, a mí me parece, un análisis y una evaluación así de esa magnitud. A mí me parece, o sea, si lo que preguntas es así, si me permites dar mi opinión, claro. A mí me parece que tendrá muchísima trascendencia, ¿no? O sea, sobre todo porque cada vez más las grandes compañías, los grandes empresarios que tienen esta tecnología en sus manos, porque son particulares, ¿verdad?, los que poseen todo este poder, o sea, cada vez más influyen en las decisiones, en la vida, incluso en los deseos de las personas. Y entonces ellos son pues parte de todo este entramado, y lo que hagan o dejen de hacer trae para ellos repercusiones económicas, ¿verdad? Y claro, como empresarios, lo que buscan en primer lugar es, en cierto sentido, las ganancias, ¿no? O sea, un empresario, un negocio, alguien que tiene un negocio, lo que quiere es que su negocio dé frutos, crezca, ¿verdad? Produzca. Y entonces el tema de las ganancias va siempre unido a todas las decisiones que toman. Entonces, lo que hace el Papa, y creo que es importantísimo en un momento tan coyuntural como el nuestro, es, o sea, una voz que desde fuera de ese mundo advierte de ciertos peligros y ofrece unas luces para orientar todo ese trabajo. O sea, la pregunta no es tecnología sí o tecnología no. La pregunta es un hecho, ¿verdad?, con el que nosotros estamos en relación todos los días, como es el de la tecnología, los dispositivos electrónicos, cómo orientarlo para que contribuya al desarrollo humano auténtico, integral. Y en ese sentido, yo sí creo que la encíclica puede abrir una puerta por parte de para la acción de la Iglesia, sí, que se ve confrontada y que se ve siempre en relación con todo este mundo en el que nosotros vivimos. Entonces veo una continuidad grandísima, ¿verdad?, con el esfuerzo en su momento de León XIII. Veo que también podría ayudar a orientar los próximos no sé cuántos años, ¿verdad? Pero que abre también un caminito que la Iglesia seguramente tendrá que andar en los próximos decenios, en el próximo siglo, yo creo, ¿no? Y que puede tener un lugar muy importante en el magisterio eclesiástico. O sea, en su momento León XIII hizo una cosa fenomenal, ¿no?, que para muchos fue en el principio difícil de entender, como el Papa hablando de todos estos asuntos. O sea, son cuestiones así como históricas, económicas, sociológicas. Entonces el Papa tendría que hablar del Evangelio, de la espiritualidad, de cuestiones así que no se agotan, ¿verdad?, en 10 años, 20 años, sino que van orientadas a la eternidad. Pero, y es muy importante, porque para mí una de las cosas más bonitas de la encíclica es la visión de Iglesia que nos propone, la visión de cristianismo que nos propone al comienzo sobre todo. Que si le parece bien, maestro, platicamos de esto y de otras cosas más adelante. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos y seguimos platicando. Regresamos a Que Viva la Vida a través de Apostolicus 1370 de AM. Estamos hoy con el maestro Adrián Aguilera, platicando de este documento novedoso que me parece que, ya lo decíamos, por este boom que tuvo, por la novedad que empujó, sobre todo en las redes sociales, pues de pronto se habló mucho, como todo lo que pasa, se habla demasiado y luego se apaga, pero es algo que tenemos que seguir reflexionando, meditando, porque incluso hay cosas que tal vez hoy no nos estamos dando cuenta que nos está diciendo o que nos va a decir en ciertas aplicaciones en nuestra vida. Tal es el caso pues de esta encíclica que no es corta, que sí me parece que tuvo su buen trabajo detrás y que nos presenta de una manera pues muy atinada, como la personalidad del Papa Leones, este tema tan importante hoy para nosotros y para el futuro de nuestra humanidad, ¿no, maestro? Nos hablaba entonces que ahí nos da ciertas pautas para comprenderlo y entonces aplicarlo a nuestro criterio cristiano de vivir. Sí, a mí me gusta cómo empieza la encíclica. Y empieza precisamente hablando de la Iglesia. O sea, ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Porque además de alguno le puede parecer así como pues impropio de un papa metiéndose a terrenos que pues son técnicos y que quizá tengan sus propios criterios y haya como o vayan recorriendo un caminito, digamos así, por sí mismos, ¿no? Y el Papa, ¿qué tiene que hacer metiéndose, verdad, en el tema de la tecnología y del desarrollo? Bueno, si entendemos lo que es la Iglesia y cuál es la misión de la Iglesia, y en ese sentido creo que el Papa, en sintonía con el Concilio Vaticano II y con sus predecesores, elige, ¿verdad? O más bien no elige, sino nos ayuda a comprender
que la iglesia, ¿verdad?, no es así como un círculo de especialistas, como un círculo de personas totalmente puras, santas, inmaculadas, que están aparte y que no tienen nada que ver con este mundo, ¿verdad? O sea, así como hay algunas sectas, ¿verdad?, que tienen la idea que de pronto van a desaparecer, ¿no? Y ya no van a estar aquí y el mundo va a seguir y ellos van a estar no sé dónde. Y entonces, o sea, este comportamiento sectario, le llamamos así precisamente secta, ¿verdad?, porque en cierto sentido se aísla y vive así como en una especie de burbuja, ¿no? Hace una especie de burbuja. El Papa lo que nos recuerda es la Iglesia responde a esta idea de Jesús en el Evangelio del buen samaritano, ¿no? Es decir, la Iglesia existe para servir a la humanidad. La Iglesia camina con la humanidad, o sea, los cristianos somos también seres humanos que vivimos en este mundo, que recibimos todas las influencias positivas y negativas del mundo en que vivimos y que estamos llamados a compartir, así como servidores, ¿sí? Y a darles a otros, ¿verdad?, de lo que da sentido a nuestra vida, compartir con otros lo que da sentido a nuestra vida. En ese sentido, el servicio que la Iglesia presta a la humanidad es un servicio siempre de misericordia, de acompañamiento, de servicio precisamente. Es decir, no está la Iglesia para señalar, para condenar, para expulsar, ¿verdad?, y generar así como una nueva división en la humanidad, sino que la Iglesia está para crear este espacio de comunión, ¿no?, entre los hombres con Dios y entre los seres humanos entre sí. Por eso a la Iglesia le interesan todos los asuntos que le interesan a la humanidad. La Iglesia se beneficia y la Iglesia vive, ¿verdad?, de todas las alegrías, todas las esperanzas, todas las tristezas que a los seres humanos les alegran, les dan esperanza, les entristecen, ¿no? O sea, no es como algo aparte, y eso es bonito. Por eso el Papa, ¿verdad?, preocupado por el destino de la humanidad, preocupado porque los seres humanos lleguemos a un desarrollo auténtico, nos advierte, nos ayuda, nos orienta. Y la encíclica tiene una palabra para todos. O sea, es curioso, ¿verdad?, porque de pronto les habla a los poderosos de este mundo, a los grandes, a los políticos, a los que toman las decisiones en los estados, a los dueños de las grandes empresas, a las personas que toman las decisiones que luego afectan a todos, ¿no? Pero de pronto habla a los padres de familia, a los educadores, a los religiosos, a las religiosas, a los jóvenes. O sea, yo creo que todos podemos encontrar un mensaje para nosotros en la encíclica por parte del Santo Padre, y eso es bonito, ¿verdad? Sí, le habla ahora sí que a todo, ¿no?, como el pastor que es. Y también había pensado y estaba pensando que mientras usted hablaba, que algo muy importante es que también siempre que se toque algún tema crítico que se ponga en riesgo la dignidad de la persona, también es algo luego en lo que la Iglesia se va a pronunciar, que muchas veces dicen, bueno, ¿en qué se mete, no? Pues porque se está trastocando la dignidad humana, el valor altísimo que tiene la persona, y también el tema de la inteligencia artificial y de todos estos nuevos desarrollos está afectando indirecta o directamente en muchos casos este tema de la dignidad de la persona, tanto de quien la aplica como de quien está recibiendo el efecto. Sí, digo, yo, si me permites poner una comparación, es muy sencilla y un poquito boba, pero a mí me ayuda para entender este servicio que presta la Iglesia a la protección de la dignidad humana. Una señora está en el mercado y entonces llega una señora corriendo y le dice, oye, corre, que, o sea, tu casa está ardiendo, ¿no? Y entonces ella regresa y entonces, así como puede, entra, ¿verdad?, yo diría casi burla, no sé cómo le hizo para burlarla a las personas de seguridad, a las personas de protección civil. Se mete porque dejó a su niño, ¿no? O sea, ahí estaba su niño, ella salió a hacer las compras en lo que el niño estaba dormidito. Lo saca, ¿verdad? Y bueno, o sea, se viene una viga encima, pero ella lo protege, ¿no? Años después, los compañeritos de la escuela se burlan del niño y le dicen que su mamá es muy fea, que su mamá no sé qué, y él piensa que su mamá es muy fea. Sí, cuando tiene la edad suficiente, su mamá le cuenta por qué tiene esas marcas en el rostro, por qué tiene esas heridas, ¿no? Y entonces él entiende, ¿verdad?, que su mamá no es fea, es hermosa, que le dio la vida una vez y luego le dio la vida otra vez. Bueno, yo no sé, en esta mamá, así con la cara a lo mejor deformada, veo a veces la Iglesia. O sea, la Iglesia que sufre por los malos comportamientos de algunos de sus hijos, la Iglesia que tiene una cara, como dice Santa Hildegarda, manchada, sí, por el mal testimonio de muchos de nosotros cristianos, pero la Iglesia que es esa madre que siempre está para nosotros, la Iglesia que es esa madre que siempre trata de proteger, de arropar, de abrazar, sí, y sobre todo cuando la dignidad de las personas está en juego,
y es a las personas más vulnerables. El Papa lo ha dicho en la encíclica y en su reciente viaje a España. La altura de una sociedad, o sea, la grandeza de la humanidad, se mide o se podría medir en cómo trata a las personas más vulnerables, y por eso la Iglesia, ¿verdad?, tiene un amor especial, no exclusivo, pero sí un amor especial, preferencial por las personas más vulnerables, ¿no?, por las distintas formas de pobreza que hay en el mundo. Bueno, por eso el Papa, ¿verdad?, sabe de los peligros también, ¿no? Sabe de los potenciales beneficios, pero también de los peligros, ¿no? Digo, además, con toda su trayectoria, con toda la sabiduría que le infunde el Espíritu Santo, pero con todo el equipo de colaboradores, de especialistas que le han asesorado en la redacción de la encíclica, o sea, tiene una visión así muy completa de todo lo bueno que puede salir de estas nuevas tecnologías, de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, pero también de todas las nuevas formas de esclavitud, de discriminación, de violencia que se pueden generar por el mal uso. ¿Qué quiere decir el Papa? Entonces, quiere decir, el incremento de posibilidades técnicas tiene que acompañarse de un incremento de las energías morales, espirituales, ¿no? Es decir, si el desarrollo técnico es acumulativo, el desarrollo moral, el desarrollo personal, el desarrollo humano verdadero, depende de nuestras decisiones, depende de nuestra conciencia, depende del uso que hagamos de nuestra libertad. Por lo tanto, mientras usamos los medios, no se nos olvide también ser cada vez más libres, ser cada vez más conscientes, ser cada vez más responsables, ser cada vez más humanos. Que nuestras relaciones, o sea, la meta de tener más medios es que nuestras relaciones y nuestra vida sea cada vez más humana, porque si no, algo está fallando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos recuerda, ¿verdad?, a lo largo de 5 capítulos que tiene la encíclica, ¿no? Capítulos un poquito diferentes de uno al otro, pero todos con un común denominador, con un telón de fondo, ¿verdad? El ser humano, imagen de Dios, tiene que tomar la decisión, ¿sí?, de construir una vida auténticamente humana, o también tiene la tentación de construir un estilo de vida que es más bien denigrante, en donde más bien se pierde a sí mismo. Que voy a rescatar algunos puntos de esto. Parece que es inversamente proporcional cómo se va desarrollando la tecnología y la ciencia a cómo se va desarrollando un poquito la conciencia del hombre, ¿no? Porque pareciera que entre más desarrollos tecnológicos hay, apagamos más la conciencia, apagamos más aquello que nos hace ser humanos, y ese es uno de los puntos. Y lo otro es esta importante parte que a veces se puede pasar por inadvertida, que el Papa no escribe desde él nada más, sino que precisamente se asesora de un gran número de personas, incluso no creyentes, que participan en ciertas comisiones del Vaticano para que él pueda hablar entonces de esto. Entonces no estamos ante cualquier documento que se le ocurrió un día bonito hablarle a la gente, ¿no? Sino que es algo estudiado y que tiene, pues, digamos, ya lo hemos dicho, muchas repercusiones en el ámbito. Y me gustaría empezar a platicar un poquito de cuáles son esos riesgos que el Papa León apunta, sobre todo los más relevantes, para que hagamos un uso incorrecto del desarrollo tecnológico. Sí, el Papa usa 2 imágenes que son muy bonitas para advertirnos, ¿verdad? La imagen bíblicas, la imagen de la Torre de Babel, ¿no? Es decir, un esfuerzo humano por construir un edificio tan grande que llegue hacia el cielo, ¿no? Allí, ¿verdad?, vemos eso, este deseo, ¿verdad?, de que nuestro nombre perdure, de que nosotros tengamos el control, de que nosotros decidamos y de que nosotros seamos al final el criterio, ¿no? O sea, este es el gran peligro, el gran riesgo, absolutizarnos a nosotros mismos, absolutizar ya ni siquiera la humanidad, ¿no?, sino mis ideas, mis criterios, y querer que a fuerza se imponga a todos los demás esa forma de ver, ¿no? De hecho, la Biblia dice que la Torre de Babel la construyeron con ladrillos, no con piedras como era lo habitual en aquella época. ¿Qué significan los ladrillos? O sea, son piezas idénticas todas, o sea, la uniformidad de un pensamiento único al que todos tienen que someterse, ¿no? Este es un peligro, ¿sí? O sea, todos tienen que pensar, todos tienen que decir, todos tienen que desear exactamente las mismas cosas. ¿Quién se beneficia de eso? Los que venden, ¿no? O sea, en realidad, o sea, si le imponemos a la gente qué es lo que tiene que desear, luego hay que venderle, ¿sí? Luego hay que satisfacer esos deseos que quizá nosotros hemos creado. La otra imagen bíblica es muy bonita. La toma el Papa del libro del profeta Nehemías, ¿sí? Después del exilio en Babilonia, el pueblo regresa y Jerusalén está destruido. Nehemías, que trabaja para el rey persa, se entera de eso y él quiere volver a Jerusalén para ayudar en la reconstrucción. Y entonces, claro, es un poquito, o sea, de pronto llega él, que es hijo de judíos, pero la gente no lo ve bien. Entonces él tiene que hacer todo un trabajo
para hacerse amigo, para relacionarse, empieza rezando, empieza ayunando y luego a tratar de ayudar a que la gente se dé cuenta de su responsabilidad. Al final convence a las personas de que cada quien reconstruyan la parte de muro que tienen delante de su casa, sí, que tienen junto a su casa. Es un trabajo muy bonito y un trabajo, digamos, en el que participan todos, pero en el que sobre todo se le da espacio a Dios. Bueno, tenemos nosotros las dos posibilidades, o Babel, ¿sí? O la reconstrucción de Jerusalén. O, dice el Papa, el síndrome de Babel, ¿no? Esta idea, ¿no? Absolutizarnos, ponernos como centro, ponernos como lo único, o este camino de comunión que nos abre también a Dios, ¿verdad? En el fondo esas son las dos perspectivas y tenemos que elegir. Y vamos a caminar necesariamente hacia una de las dos, tampoco podemos quedarnos parados. Vámonos a ir al siguiente corte que tenemos que hacer y regresamos para que podamos seguir platicando ya a la mitad de este programa. Bueno, seguimos platicando de esto, de el documento Magnifica Humanitas del Papa León XIV con el maestro Adrián Aguilera, que nos estaba comentando, maestro, de esta comparativa que hace la encíclica, el Papa León, entre la construcción de la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén. Y también quería comentar de la influencia que tiene el Papa León, de dónde saca estas dos figuras. Sí, en un primer momento yo escuché las meditaciones que le dieron al Papa durante el Adviento del año pasado. Y el predicador, un fraile capuchino, usó estas imágenes. Se ve que el Papa le impactaron y se las quedó, ¿no? Pero también, o sea, es evidente que detrás de estas imágenes está, pues, San Agustín, el maestro espiritual del Papa, ¿no? O sea, él tomó el nombre de León por el Papa León XIII, pero pues él es un hijo de San Agustín, fue ministro general de la Orden de San Agustín, ¿no? Entonces, a San Agustín, en la Ciudad de Dios, una de sus obras más conocidas, más importantes, hay un capítulo donde habla de dos ciudades. Dice, 2 amores edificaron 2 ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios. Es decir, o sea, al final nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? O le damos espacio a Dios, ¿sí? Y entonces vivimos de cara a Dios y por lo tanto una vida con sentido, o nos encerramos en nosotros mismos y le damos la espalda a Dios y por lo tanto también a los demás y hacemos lo que nos pegue la gana, pero también pagamos las consecuencias, ¿no? El mundo en el que vivimos, de alguna manera, hay signos de las dos realidades, ¿no? O sea, un mundo cerrado en sí mismo que solo busca la ganancia y que por lo tanto destruye la vida de tanta gente y que considera a los demás como mercancía, ¿no? Y entonces hace lo que sea. O un mundo en el que se vive de cara a Dios y por lo tanto de cara a los demás por amor a Dios, y en el que también se ven signos de fraternidad, de compromiso, de crecimiento humano verdadero, ¿no? Y eso es, al final, ¿verdad?, estas imágenes que el Papa pone, y de ahí, ¿verdad?, va como tratando todo lo más. Hay un tema que creo que le importa mucho, el tema, ¿verdad?, de la violencia a través de los dispositivos, de los medios electrónicos, y cómo también contribuyen. A ver, no hablamos solo de una posibilidad que es real, la de armas automatizadas que tomen decisiones por sí mismas, ¿verdad? Sí. Y que al final terminen diluyendo ciertas responsabilidades de los que las programaron, de los que las usan, de los que las compran, de los que las venden, en simplemente delegándolas a una máquina, decidiendo al final quién vive y quién muere, por ejemplo, en una guerra. O sea, esto no está tan lejos, ¿no?, de la realidad. Pero ya no solo eso, ¿verdad? O sea, cómo contribuyen a generalizar la violencia y en ese sentido la guerra en el ámbito cotidiano. Pensemos en las redes, ¿no?, que ya desde hace mucho hay así como el tema del hate a través de las redes, ¿no?, y cómo genera también tantas divisiones, tantas repercusiones, o más bien las alienta, las alimenta de alguna forma, ¿no? Uh-huh. El Papa invita a desarmar la inteligencia artificial, a desarmar el lenguaje, a desarmar los dispositivos electrónicos. ¿Qué quiere decir? A no maximizar a través de ellos formas de violencia, de exclusión, de división, ¿no?, que ya hay mucho de eso. Y no necesitamos más, francamente, uh-huh, como humanidad. Al contrario, o sea, tendríamos que crear canales, redes de solidaridad, de comunión, de crecimiento compartido, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que le importa mucho al Santo Padre porque lo repite frecuentemente. Sí, más de una ocasión. Ahora en la visita a España también lo tuvo muy presente, sobre todo con los jóvenes. Creo que también es un punto, una audiencia a la que hay que llegar de esta manera tan
pues simple de entender, algo que a lo mejor nos puede costar un poquito de más trabajo en otro lenguaje, ¿no? Y eso creo el Papa León, al menos lo que he visto, es muy específico y muy especialista en poder hablarle así a los jóvenes también. Y en cuanto al contenido de la encíclica, está dividida por capítulos, entonces no sé si nos pueda comentar brevemente de qué va cada capítulo para que podamos entender en qué consta la totalidad de la encíclica. Sí, bueno, hay una introducción, ¿no?, donde plantea la cuestión. La humanidad tiene que tomar decisiones, ¿sí? La humanidad tiene que orientar, y tiene la tentación de construir Babel o tiene la posibilidad de reconstruir Jerusalén, una anticipación de la Jerusalén celestial, ¿no? O sea, plantea por qué la encíclica, por qué en este momento, etcétera. En el capítulo primero, lo primero que nos recuerda es cuál es la misión de la Iglesia y cuál es el papel de la doctrina en la Iglesia. Y trae un principio que el Papa ha repetido mucho, que viene del cardenal John Henry Newman, que la Iglesia progresivamente, bajo la guía del Espíritu Santo, va comprendiendo algo que ya estaba, ¿verdad?, en la revelación, pero que las exigencias, las circunstancias van obligando a la Iglesia a considerar, y entonces va entendiendo cosas que aunque ya estaban ahí en su patrimonio, o sea, solo en algún momento dado fue como consciente de eso. El tema del desarrollo en la comprensión de la doctrina. No es que se desarrolle la doctrina, que vaya creciendo, ¿verdad? Y que entonces ahora tengamos más doctrina que antes. Uh-huh. No, lo que se desarrolla es la capacidad de la Iglesia de comprender. A lo mejor también se pierde la capacidad de comprender otras cosas. Hoy somos muy sensibles a unos temas, menos a otros, ¿no? Sí. Pero, o sea, el hecho es que las circunstancias nos van obligando, y por lo tanto la Iglesia lo que va haciendo es, en sintonía con el Evangelio, un pensamiento que es dinámico. O sea, no es táctico, ¿verdad?, como una cosa ya acabada, que no cabe ningún otro tema, ninguna otra explicación. Santo Tomás de Aquino me dijo una vez, un profesor muy célebre, Santo Tomás de Aquino ya lo dijo todo. A ver, Santo Tomás de Aquino es imposible que haya dicho todo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, la plenitud de la revelación es ni siquiera un libro, ni siquiera el Nuevo Testamento, es Jesucristo, su persona. ¿Sí? Claro. Bueno, y eso. Y entonces por eso se entiende, capítulo primero, ¿verdad?, por qué la Iglesia ha hablado de ciertos temas cuando las circunstancias se lo exigen. Y el capítulo primero todavía nos hace un breve resumen de la doctrina social de la Iglesia, que como tú dijiste, empezó con León XIII, tuvo un momento muy importante en el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución en Gaudium et Spes, pero también se ha desarrollado, ¿verdad?, mucho con las intervenciones, con los documentos de los últimos papas. Sí. Eso en Juan Pablo II y su rico magisterio, Pablo VI, Juan XXIII, Pablo VI, ¿verdad?, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, en Caritas in Veritate sobre todo, y luego el Papa Francisco, ¿verdad?, cuando lleva incluso a los temas relacionados con el cuidado de la casa común. ¿Sí? Uh-huh. Ahí nos hace un resumen y es muy bonito porque además es muy esquemático. Sí. De este Papa, estos documentos, quedémonos con estos puntos. De este Papa parece que su aportación, ¿verdad?, fundamental va en línea con estos temas. O sea, está muy bien para repasar. A mí me gusta mucho leer los documentos del magisterio, me orientan mucho. Y el Papa me ha hecho un muy buen resumen de los documentos sociales, que quizás son los con los que tengo menos familiaridad, ¿no? Uh-huh. Y ahí me dice, ¿verdad?, o sea, podemos aplicar estos 3 puntos, nos podemos quedar con estos 3 puntos de cada pontífice, de cada documento, ¿sí? Uh-huh. Capítulo primero, ¿sí? Una historia, primero una visión de la Iglesia y luego una historia de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En el capítulo segundo ya nos explica los fundamentos y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es otra vez un repaso. Para los expertos en doctrina social de la Iglesia debe ser pues un capítulo muy sencillo donde presenta apenas, ¿verdad?, una síntesis, pero para los que no somos especialistas en doctrina social de la Iglesia, de verdad nos hace un trabajo formidable, porque nos resume, ¿verdad?, cuáles son los fundamentos, en qué descansa la doctrina social de la Iglesia, que descansa sobre todo en el Evangelio, sus exigencias de cara a la protección de la dignidad de la persona. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, debe ser siempre valorado, ¿verdad? El ser humano por el que Cristo ha derramado su sangre tiene que ser siempre preservado de toda posibilidad de violencia, de instrumentalización, de los derechos humanos, ¿verdad?, en línea no con el discurso actual de cara a los derechos humanos, ¿verdad?, donde se niegan derechos fundamentales y se proponen derechos que ni siquiera derechos son, sino de cara, ¿verdad?, de la dignidad de toda persona emanan ciertas prerrogativas inalienables, ¿no?, los auténticos derechos humanos. Esto es el capítulo segundo, ¿verdad?, fundamentos, y luego los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? El bien común, el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, el destino universal de los bienes, el principio de justicia, etcétera, etcétera, ¿no?, que son tan importantes
para entender las claves de la enseñanza de la Iglesia en materia social. Hay un capítulo tercero donde nos habla de la técnica, ¿no? y de la posibilidad que tiene hoy la humanidad de dominio. El Papa ciertamente estudió matemáticas, ¿no? pero deben haberle asesorado en esta parte de la encíclica personas muy conocedoras en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial. Digo, por su trayectoria misionero, luego superior de los agustinos, y luego obispo, y luego cardenal, y luego papa. Pues no creo, ¿verdad?, que dentro de sus hobbies se haya metido a profundizar hasta el grado como lo manifiesta la encíclica, porque manifiesta en un resumen un conocimiento muy completo y muy incluso detallado, ¿verdad?, especializado de qué es la inteligencia artificial, de sus posibilidades, de sus alcances. O sea, al final lo que nos está diciendo es, bueno, primero, llamemos a las cosas por su nombre. Segundo, démonos cuenta, ¿verdad?, del enorme potencial que tiene la humanidad y de sus muchas y posibles aplicaciones, ¿no? O sea, al final tenemos una capacidad tremenda de influir, de controlar, de crear, ¿no? Con todas estas herramientas, y la pregunta es cómo y para qué las vamos a usar, ¿no? Este es el capítulo tercero. En el capítulo cuarto, custodiar lo humano en medio de toda esa transformación. Y nos propone sobre todo 3 temas puntuales. O sea, el tema de la verdad, que hoy con las posibilidades, por ejemplo, de hacer un video donde sale una persona que ni siquiera fue filmada, sino que todo fue creado con inteligencia artificial, el tema de la verdad es quizá uno de los más sacrificados, ¿no? O sea, de pronto podríamos así maximizar, ¿no?, una opinión, podríamos hacer llegar a todos una noticia falsa, y entonces, al final, una necesidad humana fundamental, ¿no?, como la verdad, queda sacrificada en el altar de la técnica, de la conveniencia o simplemente del prejuicio. O sea, y el Papa llega, ¿verdad?, a aplicaciones. O sea, ¿hasta qué punto se podría generalizar una opinión sobre alguna persona y luego el escarnio público o el tema político también en relación con la verdad? El otro asunto, ¿verdad?, es el tema del trabajo. O sea, todas las repercusiones, lo que antes hacían personas concretas, hoy lo puede hacer un aparato, ¿verdad? E incluso puede hacer lo que antes hacían muchísimos. Y entonces, ¿hasta qué punto hay la capacitación para que las personas puedan usar estas herramientas, para que una vez que una herramienta haga el trabajo que ellos hacían antes, ¿verdad?, ellos puedan acceder a otro puesto? O sea, el Papa lo que dice es, no podemos sacrificar a las personas, a los trabajadores, simplemente por una ganancia económica, ¿sí? No podemos tampoco exigir que se estén actualizando al ritmo que se está actualizando los sistemas operativos o los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, tenemos que custodiar el derecho humano fundamental al trabajo, ¿sí?, que es un derecho importantísimo. Uh-huh. O sea, vivir de nuestro trabajo, y un trabajo honesto y bien remunerado, pero también, o sea, los medios técnicos nos pueden ayudar a que las personas no padezcan, no se expongan, ¿no?, en trabajos peligrosos, riesgosos, ¿no? O sea, es una visión equilibrada, positiva, claro, ¿no? Y luego el tema, ¿verdad?, de la libertad, ¿no? Porque en ese tiempo de las libertades hay muchas formas de esclavitud, de dependencia. Y, por ejemplo, ahí hay una advertencia preciosa para los padres de familia. Tengan cuidado con lo que ven sus hijos, ¿sí? Porque no se imaginan las dependencias y las heridas que pueden generarles los contenidos a los que tienen acceso a través del celular, de las redes, ¿no? Bueno, esto por decir algo de los 3 primeros capítulos, ¿no? Sí, pues me parece muy buen resumen de estos capítulos. Nos podemos ir al corte, pero regresamos para seguir platicando de este contenido y entonces poder hacer las conclusiones. Regresamos, que viva la vida, 1370 de AM. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en este espacio. Pues ya nos queda un momentito para terminar, pero justo el broche de oro, porque estábamos platicando del contenido de la encíclica. Aquí falta un par de capítulos, ¿verdad?, de mencionar, y entonces poder decir estas conclusiones que podríamos tomar, o estos, en el marketing se dice insights, como estas ideas principales que nosotros podríamos empezar a considerar para nuestra propia vida, maestro. Sí, el capítulo que comentaba hace un momento, no era el 3, era el 4, ¿verdad? Custodiar lo humano, uh-huh, y es bonito, ¿no? Verdad, trabajo, libertad. El último capítulo nos enfrenta a una alternativa, ¿no?, o una cultura basada en el poder, y yo diría en las ganancias, ¿no?, porque no es solo poder, sino al final todo eso se enfoca a la búsqueda de dinero, ¿no?, y de ganancias, o la cultura, la civilización del amor, ¿no? Esto ya lo hablaba Pablo VI, ya lo hablaba San Juan Pablo II, o sea, la necesidad de construir una nueva civilización del amor, ¿sí? Es decir, una civilización donde el centro, el criterio, el fin sea, sí, la gloria de Dios, pero como dice San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente.
es decir, la protección de la dignidad humana. Por lo tanto, para un ámbito así secular, general, ¿no?, donde no todos comparten nuestra visión cristiana, podríamos decir la norma, el criterio, el fin, la dignidad de la persona, y que todo progreso esté orientado al servicio del ser humano. Y la acotación que hace el Papa, que viene ya desde la época del Papa Pablo VI, o sea, de todo ser humano y de todo el ser humano. O sea, primero, todo ser humano, o sea, que todos puedan beneficiarse de los cosas buenas que hay en nuestro tiempo. Porque la ciencia, la técnica, aunque la desarrollen algunos y en ese sentido tengan derecho por la inversión que hacen a recibir alguna retribución, o sea, es de alguna manera patrimonio de la humanidad. Y no se puede, por más que haya que proteger los derechos de autor, no se puede privar. Por ejemplo, pensemos en una medicina, ¿no?, que cura una enfermedad que afecta no solo a unas personas, sino a la humanidad. O sea, los derechos de autor, que es un tema importante y la Iglesia siempre ha pensado que la propiedad privada es un derecho elemental, no podrían, ¿verdad?, ser la causa de que este beneficio no llegue a otras muchas personas, ¿no? O sea, a ver, al servicio de todo ser humano y de todo el ser humano. Es decir, o sea, cuando nosotros pensamos en progreso, en crecimiento, no podemos restringirnos, ¿verdad?, a solo una dimensión de la vida, a solo un asunto que puede ser importante, pero que desconectado de los otros, a lo mejor podría terminar haciendo más daño que bien. Por lo tanto, cuando pensamos, ¿verdad?, en la formación de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, no podríamos restringir simplemente a prepararlos para que usen las herramientas tecnológicas, técnicas, ¿no? O sea, es una formación que tiene que ver sí el uso de instrumentos, sí las habilidades para realizar ciertos oficios, ciertos procesos, pero también una formación que tiene que tocar la mente, que tiene que tocar el corazón, que tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con la dimensión relacional, social, ¿no? Y por eso es importante a la hora de la toma de decisiones, sean decisiones pequeñas, ¿no? Mi vida, decisiones pequeñas, mi casa, mi familia, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, todas esas dimensiones, no solo una de ellas. El dinero es importante, claro, pero no es el único criterio, ¿verdad? Claro. Los medios son importantes, pero no son lo único. Al final, lo que más cuenta, al final, por aquello que damos la vida, no tiene que ver directamente ni con el dinero, ni con el celular o la computadora o el coche, ¿sí? Tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con lo que amamos, ¿no? Por eso, otra vez, eso es importante, ¿no? No perder de vista que al final todo eso es un medio y que el fin es mucho más grande y que desconectado del fin, absolutizados los medios terminan siendo perjudiciales, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo me gusta cómo va haciendo este recorrido de ir concienciando a la persona, en primer lugar, de ¿por qué te voy a hablar de esto? Y entonces en segundo ya estoy tocando, digamos, temas más delicados que cuando me tocan, a lo mejor ahí donde yo me siento aludida, pues me va a doler un poco más, ¿no? Pero ya con este contexto me ayuda demasiado a que yo pueda comprender que al final eso es no solo para mi bien, sino para el bien de todas las personas, las más cercanas a mí evidentemente, pero también de incluso las generaciones futuras que aún no están aquí, con quien también tenemos pues cierta, en este momento deuda, pero también con quienes tenemos cierta responsabilidad. Y entonces, ahora sí que ya en el ratito que nos queda, parece que son 8 minutos, que podamos decir cuáles serían estas pautas concretas que nos recomienda o que nos deja a su visión, maestro, la lectura de la encíclica del Papa León. Sí, a ver, diría un par de cosas. Primero, la responsabilidad de los medios, ¿no? O sea, de los medios, de las empresas, incluso de los gobiernos, ¿no? Sí. O sea, porque también tiene que haber unos lineamientos claros, ¿verdad? No puede simplemente actuarse por la libre, ¿verdad? A cualquier precio, ¿sí? La responsabilidad ¿sí? Y en ese sentido todas las personas que intervienen tienen cierta responsabilidad y tiene que quedar clara, ¿verdad? Porque si una máquina termina haciendo alguna cosa porque fue programada para tener un cierto margen, digámoslo así, por usar la palabra de decisión, o sea, al final esas decisiones tienen que poder atribuirse a alguien en concreto, ¿sí? No sé, a quien la hizo, a quien la programó, yo qué sé, ¿no? Dependiendo de la situación. Segundo, la responsabilidad de cara al uso de los instrumentos. Y ahí sí es un tema educativo importantísimo, ¿sí? O sea, por ejemplo, pensemos en los medios, ¿no? En los dispositivos electrónicos, en las redes sociales. Una es la responsabilidad de los dueños, de las empresas, pero otra es la responsabilidad de los usuarios.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿verdad? No podríamos simplemente... Yo sí veo papás, ¿verdad? Que están bien orgullosos de que sus hijos son muy buenos para usar los celulares, los instrumentos. Sí. Hombre, son muy buenos en el plano técnico porque son muy intuitivos para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé qué tan capaces son de hacer un uso responsable de la libertad que ellos tienen, ¿no? Entonces, también no tenemos que dar por supuesto que simplemente porque se les da, ¿verdad?, usarlos y lo hacen mucho mejor que los más grandes, es como para felicitarlos y ponerles una estrellita, ¿sí? Uh-huh. Tenemos que saber, ¿verdad?, que también a veces pues no tienen la experiencia y por lo tanto se les puede hacer fácil algo que después les va a cobrar muy caro, la responsabilidad para usar esas cosas. O sea, al final yo creo hay dos asuntos muy importantes. Uno, la libertad no es algo que se tiene que dar por supuesto, sino que es algo que se va adquiriendo progresivamente mediante el esfuerzo y el trabajo. Entonces pensamos que la libertad ya la tenemos, ¿no? No, a ver, o sea, sería como pensar, yo pongo una imagen, ¿no? Pensar que una persona cualquiera de buenas a primeras podría meterse al teatro e interpretar El Lago de los Cisnes, ¿no? Así en el ballet. No, o sea, es fruto del trabajo, del esfuerzo. Esa agilidad, esa capacidad de moverse así con una libertad, el cuerpo no la tiene ya por descontado. Tampoco el espíritu se mueve así, con esa libertad. Yeah. O sea, es algo que se va adquiriendo mediante el esfuerzo, mediante el trabajo, mediante el entrenamiento. Y por lo tanto, podríamos perder esa libertad o podríamos nunca tenerla, ¿no? Una generación que tan sensible es al tema de la libertad podría nunca haber sido libre, ¿no? Hay que trabajar, hay que formar, hay que educarnos, hay que hacernos cargo, hay que tomar las riendas, ¿no? Y la segunda, la civilización o centrada en el lucro, en la ganancia, donde la persona se ve como mercancía, o la civilización donde a la persona se le da su sitio, su lugar, se le reconoce, ¿sí? La civilización del amor. Yo creo, son 4 puntitos sencillos, ¿verdad? Uh-huh. La responsabilidad de los que hacen, de los que diseñan, la responsabilidad de los que usamos, que tenemos que usar, ¿verdad?, con criterio. El tema, ¿verdad?, decía, de la libertad, que tenemos que formarnos para la libertad, que tenemos que aprender a ser libres, ¿sí? Y el tema, ¿verdad?, de tratarnos como personas, de tratarnos en el sentido con el respeto. Juan Pablo II decía con amor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto? O sea, yo soy consciente. Dice un dicho antiguo, es de un canónigo, de Ricardo de San Víctor. Dice, ubi oculus, ubi amor, ibi oculos. Donde hay amor, ahí hay ojos. O sea, a mí me gusta mucho esa expresión, ¿no? Porque dice, o sea, donde hay amor, ahí hay capacidad de ver, ahí hay capacidad de ver de verdad. Ahí hay capacidad de ver la realidad completa, a la persona como persona, ¿sí? No solo como un objeto, no solo como un envoltorio, no solo como una apariencia. Donde hay amor, allí es donde nos podemos ver realmente, ¿verdad?, en toda la profundidad de nuestro ser, nuestros valores, nuestros sueños, nuestra historia, nuestras luchas, ¿no? Uh-huh. Me quedo con eso. Y que este sea nuestro criterio pues para vivir, que vivamos justamente en este criterio del amor. Lo que me hace bien a mí y le hace bien al otro, pues evidentemente que lo puedo hacer libremente, pero lo que está un poco ahí turbio entre mi bien y el bien de los demás, también habría que pensarlo más de una vez, y que precisamente por eso conviene mucho desarrollar nuestra conciencia. Depende mucho también a esa atención que le pongamos a lo que se está desarrollando en el interior de cada uno, más que lo que se está desarrollando por fuera, en los medios de comunicación. Pues una gran responsabilidad, como inició usted, maestro, que este gran don, este gran talento, esta gran capacidad tiene una doble responsabilidad de todos nosotros, y bueno, nosotros como Iglesia Católica todavía es más la responsabilidad de poder llevar este mensaje a más personas. Así que pues les invitamos a que lean esta encíclica si todavía no la han leído, que por ahí incluso hay muchos resúmenes, ¿no?, que valga la redundancia están hechos con inteligencia artificial, pero que puedan también entender un poco estas palabras, este sentimiento y esta urgencia que tiene el Papa León al presentarnos este tema, y entonces nosotros sepamos aplicarlo ahí donde estemos, en la responsabilidad que nosotros tenemos. Agradezco muchísimo a todos ustedes, por supuesto, por conectarse en este rato con nosotros, pero también al maestro Adrián, que está aquí con nosotros, bueno, a Radiorama y a Paco en especial,
especial que está aquí en la cabina. Pero muchas gracias, maestro, pues por este tiempo, por este conocimiento compartido, por esta urgencia también que nos hace sentir en el corazón de que hay algo más que debemos hacer que simplemente dejarnos llevar por lo que el mundo nos está dando, ¿no? Así que bueno, el maestro Adrián, si no lo conocen, tiene diferentes libros de su autoría que a mí me encantan, la verdad. Si ustedes estén interesados en alguno, pues contáctenos para que podamos ahí presentarles el catálogo y entonces también puedan compartir todos estos conocimientos y estas ideas que él nos brinda. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos y gracias a la Pastoral de la Vida. No sé si una última palabra que quiera mencionar. De San Agustín, una oración: Señor, que te conozca y que me conozca. Creo que la encíclica habla de eso, ¿verdad? Conocer a Dios y conocernos nosotros. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Paco, que ya me está viendo ahí con el tiempo, pero te agradezco la paciencia. Y pues si Dios nos da licencia, nos escuchamos la próxima semana aquí en Apostolicus. Que viva la vida en el 1370 de AM.